Bueno, bienvenidos y gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, ¿qué pasaría si tuvieses capacidad para poder anticiparte a una brecha y sobre todo antes de que esta escale a titulares? Así que hoy te vamos a mostrar cómo aplicar un enfoque proactivo con una tecnología DDR para poder adelantarte a un incidente, no reaccionar ante él y de alguna forma evitar que esta brecha se pueda propagar o se pueda realizar. Mi nombre es Jesús Martín, ya me conocen casi todos, soy director de proyectos en ciberseguridad de Metafrase. Y hoy nos acompaña nuestro partner ArexData, que de la mano de José Antonio Martín nos mostrará pues, cómo poder hacer esta idea que cobre vida. Pero antes de nada, quiero presentar a Metafrase, la empresa donde yo ejerzo. Aunque ya muchos nos conocen, nosotros en Metafrase creemos en una ciberseguridad sin interrupciones. Creemos que no debería haber bloqueos, en una ciberseguridad tranquila, que sea continua y que sea sobre todo eficaz. Porque realmente tu negocio no debería ser interrumpido por nada y mucho menos por una amenaza digital. Esto para nosotros no es un objetivo, ¿vale? Es simplemente la base en lo que nos enfocamos para poder operar con tranquilidad y está cimentada pues, en una prevención real, basada en inteligencia, en una continuidad operativa, incluso bajo cualquier tipo de amenaza, en una protección automatizada y gestionada. Sabemos que una protección que no está correctamente gestionada es como si no tuviéramos nada. Y sobre todo lo que queremos es no crear, sino dar confianza y tranquilidad porque sepan ustedes que están en buenas manos. Así es como todo debería ser. Para nosotros, si tu empresa avanza, nosotros somos quienes deben despejar el camino para que esto ocurra. En Metafrase nos integramos como si fuéramos parte de tu organización. Nos gusta decir que somos tu departamento en ciberseguridad. Hacemos desde auditorías hasta protección gestionada, como bien había dicho antes, pasando por una consultoría especializada y con herramientas muy avanzadas. El objetivo nuestro siempre ha sido el que tú te enfoques en tu negocio y nosotros en protegerlo, ¿vale? Nos gusta analizar todo de forma técnica y también estratégica, pero no solo nos vamos a quedar ahí, porque vamos a crear planes de acción que sean realistas, que sean ejecutables y sobre todo que estén alineados con los recursos y con la operativa de cada uno de ustedes, porque sabemos que en la ciberseguridad no hay atajos, ¿vale? Es una estrategia de ciberseguridad. Si no se puede llevar a cabo, simplemente es que no va a servir para nada, ¿vale? Y nuestro principal objetivo, en este caso, sería proteger el principal activo de todos ustedes, que es el dato. Para profundizar en esto, vamos a contar hoy con ArexData, nuestro partner DDR o de CPM, ¿vale? Que nos va a brindar la posibilidad de proteger el dato con una herramienta, con una solución sencilla, accesible y eficaz, sobre todo también para empresas de cualquier tipo de tamaño. ¿Qué significa esto? Que lo que queremos o lo que quiere ArexData es democratizar la seguridad del dato. Su principal misión es esta, ¿vale? Para ello, audita, normaliza, clasifica y protege el dato, proporcionando una visibilidad y sobre todo una trazabilidad extremo, ¿vale? ArexData es una empresa española, líder en Europa. Eso significa que no va a haber aranceles. Y lo que les decía, bueno, es líder en Europa en tecnología de CPM y cuenta con más de 250 clientes y un crecimiento anual del 300% en nuestro mercado europeo. Una solución como ArexData va a permitir algo fundamental, que es identificar qué datos tenemos que proteger en tiempo real, ¿vale? Qué controles vamos a tener que establecer antes de que ocurra un incidente, como estábamos hablando antes, no siempre antes de que esa brecha ocurra, sino de poco nos sirve, ¿no? Y podremos complementar con ella cualquier sistema XDR o MDR
¿vale? Con esa visibilidad profunda que nos va a dar ArexData del dato sensible. Hablamos de descubrimiento, hablamos de clasificación, hablamos de visibilidad, de trazabilidad y sobre todo también automatización en la respuesta. Es decir, si hay un acceso sospechoso a un dato crítico, el sistema va a actuar, va a bloquear, va a alertar y va a reaccionar. Nos va a permitir a nosotros también reaccionar. De esta manera, pues, podremos pasar del me ha pasado algo al lo he visto y encima no se me ha interrumpido el negocio, que es uno de nuestros pilares, ¿vale? ¿Cómo integramos todo esto dentro de nuestros sistemas? Pues, ArexData, el de CPM ArexData, descubre y clasifica el dato, va a poder monitorizar acceso y cualquier tipo de anomalía que hay en ese dato. Hablamos de DDR, Data Detection and Response, ¿vale? Podremos correlacionar esas amenazas en todos los entornos, incluso correlacionarlos junto con el XDR o MDR que tengamos, ¿vale? Y sobre todo vamos a poder dar una respuesta orquestada y automatizada. O sea, es realmente, ahora que está muy en boga el tema de resiliencia, ¿no? Es resiliencia en tiempo real, ¿no? Y sin más, les voy a dejar con José Antonio, quien nos va a mostrar realmente cómo todo esto que hemos hablado, todo esto que les he comentado, de forma muy somera, pues se puede llevar a la práctica y puede cobrar vida. José Antonio, te dejo, si quieres comenzar a presentar. Muchas gracias, Jesús. Lo primero, agradecer a los asistentes su tiempo en un viernes por la mañana para poder asistir a esta webinar, que espero que sea del agrado de todos. Mi nombre es José Antonio Martínez, yo soy el director preventa de ArexData, esa compañía que también ha presentado Jesús. Muchas gracias, Jesús, por esa fantástica introducción. Y la sesión que queríamos hacer hoy, eminentemente, más que apoyarnos en los clásicos PowerPoints, pues es directamente hacerlo sobre la plataforma, hacer sobre la herramienta. Porque qué mejor que entender cómo funciona nuestro sistema para entender exactamente el servicio que Metafrase propone en ese modelo de integración con sus sistemas de monitorización de seguridad. Porque como hasta ahora decíamos, todo versaba respecto a las perimetrales, los EDRs, los MDRs, los firewalls, los WAF, los DLPs, los IRMs, y la mayoría pues nos olvidábamos un poco de por qué sucedían todas esas cosas, por qué suceden y cómo las podemos arreglar para que dejen de suceder. Y si suceden, pues estar alertados de cómo, cuándo y desde dónde suceden. Y para eso está nuestra plataforma. La plataforma consiente una serie de funcionalidades que versan desde la auditoría, la capa de clasificación y la gestión de permisos. Vamos a ir viendo cada una de ellas en virtud de ciertos casos de uso, porque mostrar tecnología por tecnología también es un poco, digamos, redundante. Y a partir de ahí, luego cuando acabemos la sesión, yo intentaré ser lo más breve posible para que nos quede un hueco lo suficiente como para que podáis establecer algún turno de preguntas o algún caso de uso concreto o clarificar la funcionalidad de la propia herramienta o incluso interactuar por supuesto, con Metafrase para si queréis algún tipo de información adicional. Vamos a ello. Bueno, nuestra herramienta, ArexData, nuestra plataforma, es una plataforma SaaS, está alojada en Azure, aunque por temas de cumplimiento siempre tiene que existir un factor, un elemento que llamamos local, un data collector en lado cliente. ¿Por qué? Pues porque la filosofía de nuestro producto es que el dato jamás debe moverse de lado cliente. Recordemos que ahora hay cantidad de soluciones en el mercado que se orientan mucho a coger esta información, a llevarla a la nube, a tratarla, a filtrarla. Bien, esa no es la idea. Y más, como ha dicho Jesús, con el panorama geopolítico que nos avecina, pues menos todavía. Comentar que nuestra solución también ha sido auditada y está certificada por el Centro Criptológico Nacional. Estamos dentro del catálogo CPSTIC en el apartado de conformidad y gobernanza de la seguridad. Tenemos esquema nacional de seguridad a nivel alto y nos permite poder ser desplegados en cualquier tipo de entorno, y también a nosotros nos ahorra también pues mucha verborrea a la hora de tener que explicar cuánto de seguro está auditado el tráfico de información en nuestra plataforma y
la infraestructura de nuestros clientes. A partir de ahí también hemos ampliado el scope tecnológico. Muchas herramientas de SPM se olvidan pues de los grandes olvidados en la ciberseguridad, de los puestos de trabajo. Si queremos realizar las mismas labores de auditoría y clasificación también dentro de la capa del puesto de trabajo a bajo nivel, también tenemos la posibilidad de poder realizar esas labores incluso a nivel puesto de trabajo, compatibilidad con Windows 10 en adelante, aunque Windows 10 ya pues, le quedan meses de vida, y con macOS Ventura o posterior. Además, en aras también de no tener que emplear modelos de clasificación, como he dicho, cuya funcionalidad o cuyos motores están en nubes externas no controladas, pues también hemos desarrollado un módulo de clasificación a través de inteligencia artificial, el cual permite, mediante una serie de recursos locales, poder clasificar y categorizar la información sin necesidad de que ningún dato salga fuera de vuestra organización. Partiendo de esa base, también tenemos, lógicamente, cuáles son nuestros niveles de integración. Ese colector, nuestra plataforma, se federa con diferentes repositorios, pues desde el punto de vista on-premise, del punto de vista cloud, del punto de vista base de datos o incluso también a nivel de almacenamiento local, cabinas de diferentes fabricantes, incluso de los que no estén listados dentro de nuestras integraciones. ¿Para qué? Pues para dar una visión global de qué está sucediendo en la infraestructura, ya sea a nivel de identidad, a nivel de fichero, a nivel de dato o a nivel de permiso, y poder tomar decisiones. Y eso es lo que es la literalidad de nuestra tecnología, de SPM, Data Security Posture Management, la postura ante la gestión de la seguridad de los datos. ¿Qué hacer si pasan cosas? ¿Con qué interactuar? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Cómo corregir cierto tipo de situaciones? Para eso tenemos diferentes casos de uso. Yo voy a intentar ser lo más lineal posible o hilar un poco argumentos en cuanto a ciertos casos de uso y a partir de ahí podemos ir viendo las diferentes funcionalidades de la herramienta. Insisto, así esto no se hace tan aburrido. Hablemos mejor de la realidad que no de hipótesis. Bien, a nivel de auditoría de la información, lo que hemos pretendido es simplificar las operativas. Simplificar la operativa y para ello, aunque podemos individualmente auditar qué sucede en cada uno de esos repositorios de información, hemos preferido hacerlo todo desde un único sitio, desde un único panel. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Pues porque, como se suele decir en esta vida, a todos nos gustaría tener pues, más dinero, tener muy buena salud y ser felices en el amor. Pero lo primero, cuando alguien nos pregunta en una charla tecnológica qué necesitamos, no es ninguna de esas tres cosas. Lo primero que se nos dice es que necesitamos tiempo. Tiempo para operar, tiempo para reaccionar. Y eso es lo que intentamos, digamos, aplicar nuestra filosofía como producto. Como veis, podemos monitorizar desde un solo sitio todo lo que ocurre a nivel de fichero en la organización, poder incluso tener trazabilidad, ya sea a nivel de propios documentos para saber quién maneja esos documentos, qué se hace con ellos, desde dónde se hace, poder tener esa visibilidad también dentro de cada una de las carpetas de esos documentos con independencia de esos repositorios, da igual si están en servidores de ficheros, da igual si están en Cloud, en AWS, en Azure, en M365, en Google Core Space, en puestos de trabajo, para que cada uno de los documentos que se generen en nuestra organización y que contienen nuestros repositorios de información esté auditado. De tal manera que podemos tener muchos niveles y muchos casos para la hora de poder auditar y trazar toda esta información, incluso trazar y auditar cierto tipo de operativas que son del día a día, pero que muchas veces nos cuesta saber por qué la información no está donde debería estar y poder ver cómo se ha movido esa información. Insisto, por qué manos ha pasado, cuáles son las operaciones que se han realizado por ellas, etcétera, etcétera. Todo ello a nivel de eso que llaman de experiencia de usuario, lo hacemos con una simple herramienta donde simplemente generamos el caso de uso. Desde aquí, digamos, se pueden generar cientos de casos de uso a nivel de trazabilidad de la información. De esta manera, a nivel de fichero, podemos saber cualquier cosa que suceda con un fichero, ya sea en servidores cloud on-premise o en puestos de trabajo, en la franja temporal que estimemos o en la franja horaria que estimemos y filtrando pues por cualquier tipo de criterio. Casos de uso típicos, pues necesito saber cuántos ficheros, por ejemplo, con qué documentación ha trabajado un usuario en los últimos 3 meses. Bueno, pues seleccionando esa franja temporal y seleccionando al usuario, podemos directamente ver cuál es el uso de esa actividad por parte
ese usuario en nuestra infraestructura de datos. Todo esto también podemos convertirlo a elementos recurrentes y simplemente cambiar el caso de uso. Por ejemplo, si lo que queremos es saber qué tipo de documentos se han compartido en Teams en los últimos 6 meses, por ejemplo, por parte de toda la organización, para saber si alguno de esos documentos puede estar o no comprometido con documentación confidencial de la organización, pues simplemente seleccionamos la franja temporal y en este caso seleccionamos la ruta que queremos buscar. Y la herramienta monitorizará y trazará todo ese tipo de situaciones. Situaciones que, como pueden comprobar, muchas veces nos generan tranquilidad, porque podemos ver casos de uso donde los usuarios suben información y no hay otro tipo de usuarios que la consulte, pero muchas veces ese tipo de acciones puede desembocar en que la documentación de la organización se comprometa, porque esos datos sean sensibles. ¿Por qué se determina que sean sensibles? ¿Por qué criterio? Podemos aplicar diferentes criterios. Podemos aplicar criterios que tienen que ver con el contenido de la documentación, porque una de las maneras, como hemos dicho anteriormente, de las cuales clasificamos es en base al contenido de los documentos de la organización. En base a los contenidos de los documentos, mails, bases de datos, ficheros, etcétera. Y no solo con criterios estándar que tengan que ver con el mundo de la GDPR, sino con los criterios que nosotros como organización necesitemos para custodiar nuestro modelo de información. Porque cada organización es un mundo. Sí, todos tenemos que estar, digamos, obsesionados con el mundo de la GDPR y de los datos de carácter personal y la fuga de información, pero también tenemos que pensar en esa otra documentación. En esa documentación, en esas carpetas donde queremos poner foco, en ese tipo de documentos de nuestros proyectos, de nuestras licitaciones, de nuestros documentos compartidos con empresas de terceros para preparar documentos o acuerdos, etcétera, etcétera. Y todo ello no está contemplado dentro de una generalidad, es una particularidad. Para esa particularidad, nosotros proponemos que podáis clasificar vuestra información, ya sea en base a expresiones regulares o listas de palabras clave, para buscar toda esa documentación en la infraestructura presente de información de vuestras organizaciones y de esa manera saber quién maneja esa información, cómo se maneja esa información, desde dónde se maneja esa información. Y además tener la seguridad de que esa información está siendo manejada o poder establecer alertas y criterios para saber que esa información en todo momento está siendo manejada por las personas que deben manejarla. Para eso, podemos definir incluso criterios de criticidad. No es lo mismo que se localice un dato de GDPR en un DNI, en un correo electrónico, en un documento, que sí tenemos que tenerlo localizado, clasificado y etiquetado, sino también situaciones donde haya más de X documentos y eso pueda suponer un riesgo alto para nuestra organización. Tenemos que tener todos ese tipo de casos de uso previstos. ¿Y cómo realizamos este tipo de búsqueda? En base a múltiples criterios, en base a motores de búsqueda de contenido de ficheros según el formato del documento, porque buscamos generalmente en documentos ofimáticos a través de motores de búsqueda y también aplicamos la búsqueda en imágenes y diseño. ¿Por qué? Pues porque a veces la información no está como se la espera. A veces la información reside en diferentes formatos, información digitalizada, screenshots, pantallazos, ahora veremos algún caso de uso. Y eso implica que debemos buscar ese tipo de información en múltiples formatos. Esos formatos también implica que si en mi organización hemos establecido diferentes criterios, tenemos que aplicar también nuestros criterios de etiquetado a esos documentos. Y ahí es donde se ve el valor de una herramienta como AlexData DSPM, en ese complemento directo del resto del ecosistema. AlexData no ha nacido como una herramienta que sirva para quitar lo que ya esté hecho y empezar a hacer todo de cero con una nueva filosofía. Al contrario, la filosofía de nuestra herramienta es ser el complemento perfecto para mejorar el ecosistema de seguridad de una organización y a la par poder establecer una serie de criterios para que ciertas situaciones no sucedan o dejen de suceder. Y esto hace que el resto de herramientas sean mejores. Las herramientas como las que hablábamos al principio. Las herramientas como EDRs, como WAF, como DLPs, como IRMs, actúen de manera más eficiente. ¿Por qué? Porque como ya han visto, podemos clasificar a través de reconocimiento óptico de caracteres, las imágenes, podemos escanear vía guía o patrones, como hemos comentado anteriormente, a la hora de categorizar y clasificar la información. Y todo esto incluso podemos
sincronizarlo con los criterios de clasificación ya existentes. Si ustedes están utilizando clasificación o sistemas de DLP, IP como Microsoft o Google, podemos sincronizar nuestras reglas particulares de clasificación de datos con las que ya incorpora Microsoft y poder alinear esos criterios para que el criterio de clasificación y de bloqueo de uso de datos que puedan establecer esas herramientas de terceros funcionen más eficientemente. ¿En qué tipos de casos de uso? Pues casos de uso donde pueda residir cierto tipo de información en determinados servidores o puestos de trabajo, o la información sensible pueda ser susceptible de ser filtrada de diferentes maneras. Ojo, tanto voluntaria como involuntariamente. No todos pretendemos ser chicos malos ni hackers, sino que hay veces que la información se mueve de manera involuntaria o simplemente necesitamos tener acceso a cierto tipo de información porque tenemos que trabajar en un proyecto y necesitamos echarle más horas y no tenemos permisos para tener cierta información descargada y solo podemos hacerlo en la oficina. ¿Y qué solemos hacer generalmente? Muchas veces, por ejemplo, lo que se hace es generar una serie de documentos que, aunque no parezcan o a ojos de otro tipo de herramientas no parezcan sensibles, sí puedan serlo en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo generar screenshots de sistemas de gestión o de cierto tipo de información de la compañía, que aunque aparentemente esto no sea algo malicioso, pero sí es peligroso para la integridad de datos de la propia organización. ¿Y qué se hace en estos casos o qué hace AresData en estos casos? Una vez que detecta este tipo de situaciones, inyecta el criterio de clasificación dentro del documento. ¿Eso qué provoca? Pues que en documentación donde previamente una herramienta u otras herramientas tecnológicas no han detectado una posible fuga de información, AresData sí lo detecte y ayude a ese otro ecosistema a poder bloquear y parametrizar correctamente esa monitorización de ese mal uso de la información corporativa. De tal manera que cuando esto pueda viajar a un correo electrónico o pueda viajar a otro tipo de elementos de la infraestructura, la podamos trazar, localizar y en el caso del DLP, si incluye esa etiqueta, por ejemplo, el DLP de M365 la pueda bloquear. Y eso hace que situaciones no previstas sean situaciones controladas, que es de lo que se trata. ¿Por qué? Porque la herramienta no solo permite auditar, como hemos dicho anteriormente, cómo se está trabajando los documentos, sino que también permite ya no solo exportar la información o planificarla para que cierto tipo de reporte nos llegue en tiempo y forma en función de nuestros intereses o de nuestras políticas de generación de evidencias de cumplimiento normativo, que recordemos que ahora están a la orden del día, tanto Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001, DORA o NIS 2, y ahora mismo lo que más se nos exige son tiempos de respuesta y entrega de información. Y para ello necesitamos herramientas que automaticen procesos. Todo esto de lo que estamos hablando, y además de lo que hablaremos ahora, se puede transformar en alertas. Y aquí está el nexo de unión, ya no solo a nivel de etiquetado, sino a nivel de acciones y remediaciones con herramientas de terceros. Y la integración con el resto del ecosistema tecnológico de ciberseguridad que, como en este caso, Metafrase propone. ¿Por qué? Porque gestionar las alertas la podemos hacer de diferentes maneras. Se pueden definir alertas que tengan que ver con el entorno físico, el entorno cloud, el directorio activo, o sea, el criterio o el entorno de identidad, o sobre, como hemos dicho, datos sensibles. Tenemos muchas alertas de carácter predeterminado que ya son típicas y que sí o sí tienen que estar presentes en cualquier sistema de seguridad de la información, como pueden ser alertas de posible ransomware o alertas de lectura masiva o borrado masiva de ficheros o de eliminación masiva de usuarios. ¿En aras de qué? Pues en aras de que cuando se ejecute o se detecte una alerta en base al criterio que se haya definido, pues aquí, por ejemplo, en el caso de la posible actividad de ransomware, se ha definido una monitorización de todos los servidores de la compañía en búsqueda de operaciones de borrado y renombrado masivo, 20 veces por minuto superior, se ejecuta una alerta. Esa alerta debe componerse de varios factores que son fundamentales a nivel de cumplimiento y de integración. A nivel de cumplimiento, para realizar un seguimiento correcto de todo este tipo de acciones y analizar brechas de seguridad, tenemos que aplicarle un criterio y después de ese criterio tenemos que actuar. ¿Cómo actuamos? Pues actuamos con notificaciones vía correo electrónico, inyectamos en esos sistemas de terceros de monitorización de infraestructura, de SIEM, de monitorización de puesto, inyectamos de manera nativa esta alerta para que la reciban y de esa manera
puedan también actuar esos equipos de seguridad o esos sistemas de SIEM, de SOAR o de prevención y monitorización de acciones malintencionadas. Y además ejecutamos scripting, podemos ejecutar scripting. ¿Esto qué quiere decir? Que esta modalidad es la que nos permite interactuar también con el resto de nuestra infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque los scripts que nosotros permitimos ejecutar, en este caso son scripts en PowerShell desde nuestro data collector, y lo que ejecutan es lo que se haya definido en nuestras políticas de seguridad. Si, por ejemplo, en este caso estamos poniendo un caso de uso de posible actividad de ransomware, lo lógico sería que si tenemos constancia de que todo esto está sucediendo, automáticamente se desencadenaran una serie de protocolos, pues, como apagar ciertos servidores de manera granted, aislar copias de seguridad, notificar a los principales implicados y a los servicios de seguridad e incluso también poder pues, establecer ciertos protocolos de contención a nivel de red, con switches, con firewalls, con SIEMs, con cualquier otro tipo de elemento o herramienta de terceros. Eso se consigue a través de scripting de PowerShell porque PowerShell tiene la capacidad de poder interactuar con cualquier sistema externo o interno de Microsoft o no Microsoft. Por lo tanto, este es el punto y el nexo de unión entre una herramienta que tiene capacidad para poder monitorizar muchísimas situaciones, tanto del día a día como de seguridad de la información, donde podemos directamente, analizando los permisos, podemos poder comprobar si tenemos algún grado de exposición de documentos expuestos a todo el mundo que no tengan que estar ahí, que contengan información que porque sea por descuido o por obsolescencia, esté donde no tenga que estar. Y debamos saber en qué documento reside y quién trabaja con ese documento para poder remediar esta situación. O simplemente también ver toda una capa de permisos sobre ciertos repositorios, poder auditar el contenido y ver que ya no hay actividad ni de usuarios ni de ficheros y poder directamente establecer medidas de remediación eliminando esos permisos. O algo tan simple como tener un incidente a ciertas horas o tener una prerrogativa para tener que deshabilitar a que un usuario deje de conectarse a nuestra infraestructura y poder directamente interactuar con nuestros sistemas para deshabilitar a ese usuario de manera inmediata y de esa manera poder estar tranquilos ante cierto tipo de acciones. Al final se trata de tener la máxima información en el menor tiempo posible. Saber quién accede a qué, tanto a nivel de documento como a nivel de tipo de dato, como saber por qué accede. Para eso, poder tener una visibilidad completa de todos los entornos con independencia de dónde se ubiquen, para poder de tal manera, incluso a nivel de carpeta, ver cuál es la actividad de usuarios, actividad de archivos, qué se realiza con esos documentos, si hay o no archivos que sean sensibles dentro de esa carpeta y con qué permisos se está trabajando. Porque puede ser que necesitemos hacer correcciones sobre la marcha. Puede ser que a ciertos usuarios haya que restringirle el acceso o las acciones a cierto tipo de documentación y esto no tener que hacerlo manualmente en cada uno de los sistemas, sino desde un punto centralizado. Eso es lo que aporta AresData. Aparte de luego tener que investigar, porque claro, si esta persona podía modificar documentos en este repositorio y accede a este repositorio aún no perteneciendo a ese grupo, deberíamos investigar el por qué. Para ello podemos confrontar nuestra estructura de identidad con el repositorio en concreto, poder filtrar según nuestro criterio, en este caso filtrar por ese usuario para poder buscarlo y ver exactamente a qué grupos pertenece y cuáles son sus accesos permitidos a esa infraestructura. Y no solo eso, sino también saber por qué tiene y cómo ha conseguido esos permisos. Esto se consigue gracias a que podemos filtrar situaciones que van en contra de la teórica política de asignación de permisos de una organización, ya sea porque se les asignen directamente. Y esto no son malas praxis, ojo. Esto simplemente es que muchas veces, por requerimientos del guión o de la compañía, hemos tenido que asignar criterios de permisos directos a usuarios, pues porque teníamos una baja maternal o paternal, pues porque teníamos una baja médica, porque teníamos un cambio de rol en la compañía y muchas veces el día a día en ese tipo de gestión nos come y eso implica que ciertos usuarios en la organización aún siguen teniendo acceso a cosas a las que no deberían tenerlo. Y para ello detectar este tipo de situaciones, e insisto, a mí no me gusta llamarlas malas praxis, me gusta llamarlas situaciones anómalas susceptibles de corrección,
Eso hace que podamos depurar nuestra infraestructura e incluso saber por qué esto ha sucedido. Porque muchas veces cuesta llegar a saber por qué se le conceden esos permisos a esos usuarios y quién lo ha hecho. Está claro que muchas veces cuando decimos quién lo ha hecho, simplemente hay que echar la vista atrás porque seguramente lo hemos hecho nosotros. Pero otras veces no. Y para eso debemos tener auditado nuestro directorio activo, sincronizado si tenemos M365 con SAD Connect, con Entra ID, para poder saber en qué franja temporal hemos concedido permisos a ese usuario, quién lo ha hecho y cuáles han sido las acciones que se han hecho sobre él, incluyendo los detalles de esa asignación de permisos. Todo desde un único sitio, incluyendo vistas tan sencillas como los grupos de seguridad vacíos, controlar los últimos inicios de sesión o cambios de contraseña o las famosas contraseñas que no caducan para depurar posibles brechas de seguridad, como comprobar los usuarios que tienen permisos de administración y que administran o auditar el listado y sincronizar el listado de usuarios con nuestros repositorios de identidad. ¿Para qué? Para que de tal manera podamos saber a qué acceden cada uno de los usuarios, con qué permisos lo hacen, cuándo inicia sesión, a qué grupos pertenecen y tomar decisiones. Tomar decisiones en base a el criterio que hayamos definido de asignación de permisos y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la sensación de que tenemos los entornos muy controlados, pero al final terminamos viendo que, por ejemplo, tenemos en las infraestructuras demasiados permisos directos asignados. Tenemos una asignación de sobrepermisos, sobre carpetas con un exceso de usuarios dentro de esos repositorios donde no deben de estar así. Sobre todo porque, ya vista también a la parte de cumplimiento normativo, tenemos que tener un mapa exacto de dónde está nuestra información más crítica, qué tipo de información es, cuáles son esos documentos y quiénes acceden a ellos y cuándo y desde dónde. Todo intentando hacerlo de la manera más centralizada posible y con una capilaridad y seguridad, digamos, de primer y segundo nivel. ¿Por qué? Pues porque una herramienta tecnológica o quien la maneje no significa que sea el dueño de la información. Es el gestor de la información y más cuando hablamos de un servicio gestionado. Por eso, toda la herramienta está auditada internamente, todas las acciones de los usuarios. Fijaros, esta ha sido mi última acción. Todas las acciones de los usuarios quedan auditadas y son inmutables, no se pueden alterar ni siquiera por administradores. Y todo lo que hace la tecnología con la plataforma también está auditado. De tal manera que todo queda arreglado en función del rol del usuario y de la capacidad de gestión que le queramos dotar o de visibilidad e incluso de lo que llamamos la propietariedad de los datos, o sea, los famosos data owners. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos directamente desde la herramienta asignar para otros usuarios que quieran tener un nivel de visibilidad más básico, más reducido o más parcial de la infraestructura, podemos darle simplemente visibilidad solo a ciertas carpetas, a ciertos usuarios. De tal manera que cuando acceden al reporting o a los cuadros de mando de la herramienta, solo y únicamente tengan visibilidad de una porción de la infraestructura, no de toda al completo. Por lo tanto, total trazabilidad, segmentación, aparte de que nativamente la herramienta ha nacido como multitenant y, por lo tanto, tiene capacidades de poder albergar y totalmente isolar la información en multiclientes, sin ningún tipo de problema de privacidad, si no los señores del centro criptológico no nos hubieran otorgado el máximo nivel de seguridad. Por último, la herramienta también contempla bajo nivel y ayudando a los sistemas, por ejemplo, EDR o MDR, la capacidad de poder establecer estos mismos criterios a nivel de ficheros dentro de cada uno de los equipos, poder tener la auditoría completa de cada uno de los ficheros y con qué aplicativos se ejecutan según qué acciones y cuál es la trazabilidad de esos documentos dentro del propio equipo. Podemos tener también esa capacidad de análisis de datos sensibles, como hemos visto anteriormente, para saber qué tipo de información sensible, en qué unidades, en unidades extraíbles, en unidades C, en unidades D, residen y qué tipo de acciones se realizan con ese tipo de documentos. Además de poder hacer un análisis a bajo nivel. A bajo nivel, desde interactuar con el listado de cuarentenas o amenazas que pueda haber por parte de nuestro EDR o MDR y complementar ese reporte, hasta poder analizar líneas temporales de actividad de cada uno de los puestos de trabajo. ¿En aras de qué? Pues en aras de la supervisión o de la interactuación entre humano y máquina. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos un control muchísimo más exhaustivo
de la capa del puesto de trabajo podemos monitorizar actividad para múltiples casos de uso. Ya no solo para monitorizar usuarios con, digamos, carácter crítico, sino también, por ejemplo, para monitorizar puestos que no estén regentados por usuarios, que sean, por ejemplo, servidores de videovigilancia, servidores de IoT, donde queremos garantizar y monitorizar que no haya interacción humana posible ni alteración. Además, podemos ver cuáles son el flujo de aplicativos y de URLs que se gestionan desde cada uno de los puestos, con la capacidad de otorgar checks sobre productividad en cuanto a el tipo de utilidad URL o aplicativo que se está utilizando, para poder hacer una analítica más concreta de los tiempos de uso y dedicación de cada uno de esos puestos, de esa inteligencia de negocio aplicada al uso de la información corporativa. Todo ello desde un solo entorno que está integrado con el resto de sistemas, que monitoriza cada uno de los sistemas a la hora de poder ver qué sucede con la información, quién, cuándo, cómo y desde dónde está manejando esa información, en sistemas multientorno, incluyendo, como hemos dicho, la capa de puestos de trabajo, incluyendo la capa de bases de datos, poder integrarnos con diferentes bases de datos dentro de los sistemas a la hora de poder integrar y beber de sus elementos de auditoría y clasificar también dentro de las mismas si existen o no datos sensibles y poder ser alertados de ellas, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos bases de datos expuestas y esas bases de datos expuestas no tienen que contener cierto tipo de información, pues tener la tranquilidad de que si eso sucede o a alguien se le va la mano, automáticamente recibamos una alerta para corregir esa situación en tiempo y forma. Eso, básicamente, es lo que a grandes rasgos realiza ArexData, es dar la capacidad de esa visibilidad, de esa trazabilidad, de esa centralización, o simplemente también utilizarla para poder establecer dónde está nuestra documentación más crítica, saber si la estamos clasificando coherentemente y ya hemos alineado nuestro sistema de clasificación, quién trabaja con ella, desde dónde trabaja con ella y qué y cómo fluye esa información dentro de nuestra infraestructura para poder estar alertados de cierto tipo de situaciones y poder evitar, permitir o remediar diferentes tipos de uso de nuestra información que impliquen posibles brechas de seguridad dentro de nuestra organización, dentro de nuestra compañía. A partir de aquí, creo que nos quedan unos 10, 15 minutitos. Si te parece, Jesús, o tú mismo o ya el resto de los asistentes, podemos Sí, establecer esa parte de preguntas, casos de uso, dudas. perfectamente. Muchas gracias, José Antonio.